Hola, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Agustín y esto es Hablemos Claro, la columna política semanal del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Esta semana vamos a escuchar a Eduardo Valenzuela que nos va a contar un poco sobre la situación internacional. Adelante, Eduardo. Siempre que hablamos de las crisis políticas internacionales que no están faltando, siempre la asociamos o generalmente se las asocia a crisis políticas que devienen de las luchas intermonopolistas. Guerras de todo tipo, guerras comerciales, guerras abiertas, amenazas de guerra, bueno, un montón de formas como se las llaman actualmente. Sin embargo, poco peso se le pone a analizar que cuando desata un conflicto, detrás de esos conflictos, detrás de esos estados que están en conflicto, muchas veces no recapitulamos o no vamos al análisis de la lucha de clases en esos estados. Vamos a poner algunos ejemplos. De un día para otro aparece una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. Recordemos que en Marruecos el Frente Polisario, la intervención directa de Argelia, la intervención directa de Mauritania, podemos decir que prácticamente estos estados están interviniendo de una u otra forma. Marruecos, el Frente Polisario en forma directa, Argelia retaguardia, Mauritania retaguardia, cruces de aduanas. En estos duros enfrentamientos de estas semanas, nos llevamos al análisis de la lucha de clases en Marruecos, Argelia, en los propios campamentos del Sahara Occidental, y notamos que en Marruecos los movimientos sociales, las huelgas, las luchas políticas, sobre todo que vienen del 17 en adelante, 17, 18, 19, no han cesado. Ni que hablar de la Argelia, en donde en Argelia hubo millones de parados, millones en huelga. Fue una situación de reclamos, no solo de reclamos económicos, sino eminentemente de reclamos políticos. Se produce la caída de gobiernos, se producen y están vigentes al día de hoy crisis de orden político, y ni que hablar de los levantamientos en los propios campamentos del Sahara Occidental, de movimientos que reclaman, para resumirlo como están reclamando muchos pueblos del mundo, una vida digna. Detrás de todo eso podemos ver la apetencia o salidas políticas de orden nacionalistas, reclamando por su país, reclamando por su Estado, reclamando luchas incluso rodeadas de enfrentamientos con una base real, religiosos o fronterizos, pero escondiendo en el fondo los sucesos que anteceden a estas guerras. Podríamos irnos también a recientes enfrentamientos en la frontera entre China y la India, enfrentamientos que no cesaron durante décadas, pero enfrentamientos que no tenían un carácter armado. Hace muy poco fue pública esa tensión en donde prácticamente murieron más de 20 indios en un enfrentamiento que hubo en la frontera. Sin embargo,
tendríamos que analizarlo esto, además de las luchas intermonopólicas, por el control de los territorios, para el traslado de los productos, de las mercancías. Detrás de todo esto ha existido, recordemos, la huelga general más grande de la historia del capitalismo en la India, cuando estamos hablando de más de 1.000 millones de habitantes. Lo curioso de esta guerra es que entre el día 26 y 27 de noviembre se ratificó este rumbo huelguístico que azota a la India por las condiciones de trabajo, condiciones de vida, el carácter de cómo fue tomado el tema de la pandemia. Y tenemos ahí una nueva huelga general que abarcó a 250 millones de trabajadores. Estamos hablando de guerras o tensiones, o llamémoslas como venga, acá en una región que es la del Mediterráneo, la del Báltico, la del Mar Negro, tensiones permanentes. Hablamos de un nuevo acuerdo, de una corriente de países que conforman los tres mares, haciendo referencia a estos tres que acabo de nombrar, en donde se encuentran 12 países que, si miramos cada uno de ellos dentro de sus propias fronteras, la lucha de clases es muy movida, muy movida. Estamos hablando de Estonia, Letonia, Ucrania, Turquía, ni que hablar, ¿no?, de las confrontaciones que tienen un carácter de tensión, por ejemplo, muy interno, el último gran movimiento de un reclamo democrático del pueblo francés, en donde ayer Macron decidió dar vuelta atrás con sus resoluciones, con sus decretos, provocando una permanente situación de lucha de clases muy caliente, muy caliente. Hablamos de toda Europa. Nos referimos también a una región que acostumbrados los pueblos del mundo, que es la región del Báltico, pero también de Medio Oriente, en donde hay un llamado de Trump a una pacificación de Israel con los Emiratos Árabes, los diálogos de Israel con Arabia Saudita. Son grandes ofertas de paz para esconder la preparación de guerras, terribles guerras que se intentan provocar, en donde la puja de intereses por el control de esas regiones tan estratégicas, provocan situaciones de dificultad, pero leyendo los meses anteriores habría que ver el papel que jugaron los pueblos del Líbano, en Jordania, la situación pero de movilizaciones tremendas en Irak, en el propio Irán, situaciones de masas donde prácticamente la lucha de clases no solo no se ha detenido, sino que o no se ha ralentado, sino que por el contrario ha crecido. En esos términos podemos hablar de otro fenómeno que tuvo en vilo a los pueblos del mundo, que fue el control del Mar de China, los grandes debates, las grandes confrontaciones y amenazas de guerra por el control del Mar de China, el Mar de China Meridional, una situación que ha provocado y provocó en su momento una alerta cuando Estados Unidos, junto a la India, Japón y Australia,
preparan sus fuerzas militares, sobre todo en Japón se levantan ciertas vedas a la participación en guerras de terceros, y entonces ahí surge de la noche a la mañana otro gran acuerdo, inesperado acuerdo a nivel planetario, que es un acuerdo arancelario de 12 países del sureste asiático, en donde no quita las tensiones militares, por el contrario, el próximo presidente de Estados Unidos advierte su injerencia en una región en donde pasa prácticamente el 70% de las mercancías, los productos terminados, y quien controle el mar de China controla una muy buena parte del comercio internacional. En este camino podemos destacar también, para terminar, el papel que están jugando Rusia y Turquía en regiones muy calientes del planeta, que prácticamente hablamos de guerras abiertas, con el serio riesgo de la utilización de armamentos nucleares. Estamos hablando de que estos dos países, con ambiciones de los monopolios clavados en estos estados, están interviniendo como aliados en algunas guerras y enfrentados en otras guerras. Recordemos que intervienen en regiones y estados como una región en donde se encuentra Libia, las amenazas de guerra entre Turquía y Egipto, los enfrentamientos entre Rusia y Turquía en la misma región, en fin, zonas terriblemente calientes, y que las disputas son con ejércitos, incluso ejércitos mercenarios de uno y otro bando, que intervienen en la guerra de Armenia, intervienen, bueno, en todas estas regiones ya nombradas. Por último, cabe recordar que está pesando muchísimo en las zonas europeas la situación de Grecia, la situación del propio Egipto, donde los movimientos de masas y los reclamos por los derechos políticos se van extendiendo como una masa de petróleo en el mar. En fin, sintéticamente, la lucha intermonopólica, la lucha está llevando a una fuerte descentralización de lo que sería necesario para los monopolios, pero por otro lado, los revolucionarios estamos mirando que detrás de todos esos conflictos, mirar qué es lo que está pasando en el seno del proletariado y en el seno de los pueblos, en sus reclamos, que ya vienen de 12 años, reclamos por derechos políticos, reclamos por derechos económicos, y en fin, una situación a tomar en cuenta por lo cambiante de un universo plagado de contradicciones políticas.